Por seguir con nosotros. El jueves pasado fue asesinado en Ciudad Obregón Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme por Movimiento Ciudadano. Aquí lo comentamos con ustedes. Y le agradezco mucho a Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, que me tome la llamada para hablar de ello y también de la denuncia que el partido ha presentado ante la OEA por el intervencionismo del presidente López Obrador en el proceso electoral. ¿Cómo estás, Clemente? Estimado Pascal, muy buenos días para ti y para todo tu auditorio. Gusto escucharte. Gracias. Bueno, seguimos con atención la conferencia que dieron sobre el asesinato de Abel Murrieta. Creo que ya la violencia en este proceso electoral ha alcanzado niveles muy preocupantes, Clemente. Así es, Pascal. Pues han sido días muy difíciles para nosotros, para Movimiento Ciudadano. El cobarde asesinato de Abel Murrieta pues no tiene nombre. La tragedia no tiene nombre, como muchas otras tragedias que lamentablemente han ocurrido en este país y por lo visto seguirán ocurriendo. De manera cobarde, pues asesinan a nuestro candidato, que por cierto, pues prácticamente te diría encabezaba las encuestas en el municipio y había eh, hecho algunas declaraciones y compromisos con la gente de Obregón en el sentido de combatir de frente al crimen organizado. Abel Murrieta tenía una trayectoria intachable como servidor público, había sido 2 veces fiscal del Estado y era un hombre considerado recto, pero además enérgico y conocedor de cómo combatir a la delincuencia organizada. Y lamentablemente, Pascal, pues eso le costó la vida. Eh, Hoy, diría yo, los grupos criminales alarmados de alguien que llegara a la presidencia municipal de Cajeme, de Ciudad Obregón, a poner orden, pues naturalmente generó, digamos, esta resistencia que terminó en este cobarde asesinato. Por lo tanto, pues desde luego que para Movimiento Ciudadano es muy doloroso, como lo es para la gente de Ciudad Obregón, sobre todo para sus familiares, para sus seres queridos, pero no quisimos dejar nosotros de levantar la voz, de exigir justicia de manera enérgica y de hacer responsable a quien es responsable del esquema de seguridad y la estrategia de seguridad en este país, que es el señor presidente de la República, en tanto jefe del Estado mexicano. Por No le eso lo gustó dijimos al con todas presidente. sus letras. Claro que no le gustó, pero creo que ya va llegando hora de que se haga responsable de sus acciones y de sus omisiones y su negación de la realidad. Nosotros, Ajá. como él lo aceptó alguna vez, una cosa es ser culpable y otra cosa es ser responsable. Y nosotros lo dijimos con todas sus letras, el tema de la seguridad pública es un tema que le compete al Estado mexicano y el jefe del Estado mexicano es el presidente de la República. Esto me lleva a preguntarte, ¿dirías es fallida la estrategia de seguridad de este gobierno? Absolutamente, estrategia entre comillas, Pascal. Lo Ujú. único que ha hecho este gobierno es prolongar lo que ya había estado haciendo Felipe Calderón y lo que hizo Enrique Peña Nieto, solo que ahora un poco, digámoslo así, aderezado con nuevos elementos, con nuevas figuras, pero en realidad sigue siendo lo mismo. ¿Qué es lo que hay? Pues que el ejército mexicano ha asumido las funciones de seguridad pública que le deberían de tocar a las policías. ¿Y cuál es el problema? Que no estamos haciendo absolutamente nada como Estado mexicano para avanzar en la materia. Recordemos que al inicio de este sexenio tuvimos una discusión en el Senado de la República, de la cual yo formé parte, construyendo un esquema constitucional para darle forma a la Guardia Nacional. Una Guardia Nacional que desde la concepción del presidente de la República debería ser militar, que afortunadamente en el proceso legislativo se garantizó que fuera de mando civil, pero que hoy en la práctica, digamos, obviando las disposiciones constitucionales, el presidente ha profundizado su militarización. Y no solo la militarización de la seguridad pública, sino la militarización de la vida pública, porque hoy el ejército, pues lamentablemente tiene metidas las manos en muchísimas áreas de la administración pública. Por otro lado, Clemente, la denuncia que presentaron ante la OEA por el intervencionismo del presidente, ¿qué efecto esperan que tenga esto? Yo considero, Pascal, que Movimiento Ciudadano no puede quedarse callado
y recurrir a todas las instancias a las que tengamos alcance para tratar de denunciar pues lo que a todas luces es la intervención flagrante, bueno, confesa diría yo, porque él mismo lo aceptó, del presidente de la República en el proceso electoral. Si nos quejábamos del viejo régimen por el intervencionismo del gobierno federal, bueno, ahora es abierto prácticamente sin ningún recato, sin ningún pudor, tratando de interferir en el proceso electoral. Por eso es que Movimiento Ciudadano ha cubierto estas denuncias tanto en el órgano local, concretamente en Nuevo León, el órgano electoral, lo mismo en el caso de la Autoridad Nacional Electoral, pero también las instancias internacionales tienen que entender y que saber qué es lo que está ocurriendo en este momento en México. Por lo tanto, lo que nosotros presentamos a la OEA fue una denuncia de hechos que relata los distintos episodios en los que el presidente de la República ha querido incidir en este proceso electoral, cómo ha hecho un uso faccioso de las instituciones, de los instrumentos del gobierno, concretamente ha pretendido meter a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, que teóricamente debe ser independiente, y en ese sentido le estamos pidiendo a la OEA que haga un pronunciamiento en función de los elementos que ellos también tengan a la mano. ¿Esperarían alguna medida cautelar, por ejemplo? No, creo que no se puede derivar, Pascal, una medida cautelar de ahí. Digamos, los efectos de las resoluciones de la OEA, los pronunciamientos no son vinculantes, pero sí, digamos, en el ámbito de la diplomacia, de la política internacional, un pronunciamiento de la OEA sobre los peligros que corre el sistema democrático en México con la intervención del presidente y la parcialidad del jefe del Estado mexicano, pues sonaría alarmas internacionales que México no podría obviar, ni aunque quisiera el presidente de la República. Bueno, hace un momento tuvimos una entrevista con Lorenzo Córdoba. Me decía que pues una de las posibles consecuencias, digamos, de no aplicar rigurosamente lo que establece la Constitución en términos de lo que pueden decir y hacer los funcionarios, los servidores públicos durante las campañas, es que después se presenten quejas, reclamaciones, recursos e incluso se pueda llegar a la nulidad de algunos procesos electorales. ¿Coincides? Sí, a ver, yo coincido en que el presidente de la República, el gobierno federal, lo que está tratando de hacer es de generar zozobra en el ambiente electoral, pero me parece también que, digamos, si los afectados directos somos, en este caso, expresiones como la de Movimiento Ciudadano, pues no operaría la nulidad de la elección si nosotros ganamos esa elección. Es decir, aunque el presidente esté tratando de ensuciar la elección, qué paradoja, Pascal, nosotros estamos cuidando que estos procesos electorales se lleven a cabo de la mejor manera. Esa debe ser la tarea del presidente de la República, no estar en la arenga electoral, sino estar resolviendo los problemas del país, pero además garantizando que las elecciones se lleven a cabo en condiciones de normalidad democrática, de seguridad, de salud y de todas las atenuantes que tiene este proceso electoral. En lugar de eso, imagínate nada más la gravedad de la situación. Estamos cuidando nosotros el proceso electoral junto con la autoridad electoral, en lugar de que el jefe del Estado mexicano esté preocupado por la estabilidad democrática de nuestro país. El mundo al revés. Me queda un poquito más de un minuto, pero no quiero dejar de preguntarte esto porque ha sido un tema de discusión en la campaña. Con estos señalamientos que estamos platicando en esta entrevista, ¿crees que caen por tierra pues los comentarios de que el Movimiento Ciudadano es una especie de comparsa en el proceso que más bien le está haciendo el juego al oficialismo? Hoy lo que está sucediendo, Pascal, es que estamos a dos fuegos. Por un lado, el muégano o esta alianza de partidos que se dicen de oposición nos atacan de ser comparsas del gobierno. Por otro lado, el gobierno nos dice que somos parte de la mafia del poder. La verdad es que ni uno ni otro, ni cómplices de los partidos que ya le fallaron a México, mucho menos comparsas del actual gobierno que nos está llevando al fracaso. Somos una alternativa, somos una tercera vía. Movimiento Ciudadano se está abriendo un espacio en la vida política de este país y hoy estamos en condiciones de contar en varias gubernaturas, de manera muy notable Nuevo León, de manera muy notable Campeche, pero también Colima, Nayarit, etcétera, etcétera, y vamos a tener una presencia importante en la Cámara de Diputados para reconfigurar el equilibrio político de este país. Clemente, te agradezco mucho que me hayas acompañado hoy. Muchas gracias, Pascal. Buenos días al auditorio. Gusto saludarte otra vez. Gracias, Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano.